Mi nombre es Yuris Camacho Nieves, estudiante de Psicología. Este tema es del curso Psicología Política. ¿Qué comportamientos sociopolíticos ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? La historia de Colombia en los últimos 70 años ha estado marcada por el conflicto armado. En su inicio, la desigualdad, repartición de las tierras y la falta de espacio para participaciones políticas dieron cavidad al uso de la violencia y la lucha armada, un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción de narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos autores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria. En este contexto, los grupos armados han identificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades. Hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con los actuales procesos de paz. Gracias por su atención. Feliz noche. Muy buenas tardes, compañeros, tutora. Mi nombre es María Soledad Pá Murillo del curso Psicología Política. Bueno, vamos a interactuar sobre la pregunta orientadora: ¿qué comportamiento político ha sido instituido por el conflicto armado colombiano? ¿Sí? Bueno, en Colombia es un país que lleva más de 60 años en un conflicto armado, por el cual ha pasado por diferentes procesos y circunstancias de conflicto, pero ha habido uno donde ha enmarcado y donde se ha visto como una intranquilidad por el pueblo, y ha sido la desaparición forzada, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto ha generado en sus familiares como tal, ¿sí? Esa intranquilidad, esa impotencia, esa como intranquilidad, como lo dije hace un momento, de no saber qué pasó con su familiar, dónde se encuentra esa persona querida, ¿sí? Y de ahí pues se desencadenan muchas afectaciones en el ser como tal, ¿sí? Entonces, ese ser querido, ¿sí? Que se ha desaparecido genera entonces ese impacto agresivo en todas aquellas personas que pasan por esa situación, y de hecho en las que no pasamos por la situación al ver a alguien en esa situación. De hecho, apreciado tutor y compañeros, cordial saludo. Mi nombre es Wendy Támara y en esta oportunidad vengo a contribuir acerca de nuestra pregunta de debate: ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Bueno, los informes presentados expresan la visión de cada uno de los investigadores convocados en la mesa de diálogo, razón por la cual las interpretaciones resultan ser diversas e incluso contradictorias, dado que las interpretaciones contenidas en los informes contribuyen a la discusión acerca de las condiciones políticas y socioeconómicas que necesariamente habrán de crearse en el país, si es que en realidad los colombianos queremos contribuir a esa paz en un propósito nacional que nos acerque a una sociedad más justa y verdaderamente democrática, ya que Colombia vive una transformación de las formas de violencia por el postconflicto, porque estos grupos armados pretenden dominar las zonas estratégicas en las que se asentaba esa guerrilla para continuar
con el narcotráfico, la minería ilegal y la delincuencia de la época del conflicto. Colombia es un estado en construcción y ha experimentado periodos críticos que han provocado guerras civiles, cambios en la denominación del país y la elaboración de diversas constituciones que han apaciguado los ánimos de los sectores sociales y políticos en el conflicto, convertidas estas en cartas de batallas que instituían implícitamente en acuerdos de paz que aplacaban a la nación, pero al mismo tiempo causaban el recrudecimiento de la violencia en un nuevo conflicto producto de los rencores ocultos que se imponían sobre la consolidación del país. Muchas gracias. Así es, compañera. ¿Qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Podemos concluir mencionando que en Colombia es un país donde el conflicto armado ha dejado muchas huellas imborrables. Nuestro país ha sido marcado por la violencia, el terrorismo, la corrupción, y estas han sido las bases fundamentales para la creación del conflicto. También podemos ver que la desigualdad, sin duda alguna, esta provoca la falta de espacios para la participación política, que dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada, sin dejar de lado el narcotráfico, el terrorismo que éste trae consigo. Esto ha generado que los grupos armados justifiquen hoy en día el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos en sectores realmente olvidados por el Estado y todas sus fuerzas políticas, que a diario viven las consecuencias de esta triste realidad en un país como es nuestra Colombia. Por eso es que en Colombia se desvían a esa dimensión contradictoria en que la única posibilidad de resolución por el recurso de la violencia y la eliminación en construcción sobre el otro, generando aún más ese rencor, no solamente con los grupos, sino también con las Fuerzas Armadas de nuestro país, porque no dan garantías de seguridad en diferentes partes del territorio nacional, donde predomina el miedo por causa del conflicto armado, como nosotros lo podemos ver en diferentes departamentos de nuestro país. Referencias bibliográficas: Rodríguez Caballeira, 1992, El lado del cerebro, psicología de la persuasión coercitiva. Oblitas Guadalupe, 1999, Psicología política, Plaza y Valdés. Muchas gracias.